Es un placer estar hoy aquí en este foro, en estas jornadas que se consolidan año tras año y que son ya, sin duda alguna, un referente en la materia. Quiero transmitir mi agradecimiento por haberme invitado, especialmente al Consejo Social y su presidente. Y, bueno, transmitir también mi asombro por este buen ambiente. Desprendéis ilusión e inquietudes y es realmente envidiable. He de decir también que yo no tengo estos conocimientos técnicos que veo que rebosan en vosotros. Mi perfil no es este, pero, bueno, mi trayectoria profesional y mi formación académica han llevado a que sepa con toda certeza dos cosas. Una, que la ciberseguridad es un pilar esencial, fundamental de la seguridad nacional de España. Y, en segundo lugar, ¿qué ha hecho España para velar por esta ciberseguridad? Entonces, yo voy a hablar de la ciberseguridad en el sistema de seguridad nacional. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una referencia a la seguridad nacional para ver de dónde partimos. Después hablaré del sistema de seguridad nacional y, finalmente, mostraré cómo se incardina la ciberseguridad en el sistema de seguridad nacional. Es, por tanto, creo, una conferencia distinta a la que tenéis costumbre o a las demás, pero creo que también puede ser interesante para saber cómo el Estado español ha reaccionado ante una realidad aplastante que es la de los ciberataques y que puede llegar a amenazar al Estado, a nuestra forma de vida tal y como la conocemos. Entonces, voy a hablar en primer lugar de qué es la seguridad nacional. Es necesario y os aseguro que no es aburrido. La seguridad es fundamental para nuestra vida, para el desarrollo y el progreso de la sociedad, de la economía, tal y como vivimos hoy. Entonces, ¿qué es la seguridad nacional? La seguridad nacional se puede definir por dos características, básicamente. Una es que está monopolizada por el Estado, es el Estado encargado de proveerla, de garantizarla. Y, en segundo lugar, el objetivo principal del Estado, cuando quiere garantizar la seguridad nacional, es garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial, de modo que no son cuestiones baladí. Antiguamente, y esto es importante porque muchas veces se confunde seguridad nacional con defensa nacional, antiguamente, aunque no hace mucho, las amenazas habituales a las que se enfrentaba el Estado, ¿cuál era? La guerra, el conflicto armado. Y el medio para protegerla, los ejércitos. No obstante, la amenaza principal para la supervivencia propia del Estado eran las guerras, y por esto la seguridad nacional se ha identificado durante mucho tiempo con la defensa, guerra y conflictos armados. Bueno, esto no ha desaparecido, tenemos el ejemplo cercano del conflicto de Ucrania, pero sí ha habido cambios paulatinamente impulsados por la globalización e Internet. Esto hace que se observe un aumento de tensiones actualmente, un aumento de todo tipo de riesgos y amenazas, que igualmente tienen capacidad para desestabilizar la continuidad del Estado. En la actualidad, hoy, el entorno es complicado, es más complejo y volátil. Hay muchas tensiones geopolíticas, hay incertidumbre y vivimos en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. La pandemia de la COVID puso de manifiesto algo que sabíamos, pero no veíamos tan preocupante, que era la interdependencia, depender de lugares extraños, de materiales esenciales para nuestra seguridad. De ahí que resurge el concepto de autonomía estratégica. Bueno, las crisis hoy se suceden cada vez con más intensidad, los cambios y tendencias nacen y se transforman a un ritmo acelerado, impulsado por la tecnología, y a la vez se mantienen los retos tradicionales, por lo que estamos actualmente en un panorama en el que hay riesgos y amenazas nuevos, junto con tradicionales. Aquí podemos ver algunos relativos, por ejemplo, al terrorismo, al crimen organizado,
las ciberamenazas o la vulnerabilidad energética. Realmente muchos de estos riesgos ya existían antiguamente, pero ha ocurrido que la globalización y los avances tecnológicos de los que ustedes son partícipes han hecho que se transformen de tal manera que parece que son riesgos totalmente diferentes. Además, estas amenazas y desafíos no existen aislados, sino que se interconectan y sus efectos traspasan fronteras. Pues bueno, la seguridad nacional ha de tratar todos ellos. Ya no solo trata el único conflicto o amenaza que había antes, mayoritariamente, que era el conflicto armado, y tiene que articular mecanismos para defenderse de todos estos. Entonces, ¿qué hace? Para protegerse de los conflictos armados, cuenta con la defensa nacional. Para tratar la vulnerabilidad energética, articula la seguridad energética. Ante atentados terrorismos hay todo un mecanismo de lucha contra el terrorismo. O para tratar incidentes maliciosos que tienen lugar en el ciberespacio, crea la ciberseguridad. Por lo que la seguridad nacional es un espacio compuesto por muchos ámbitos. A la vez, la seguridad es necesario que observe el entorno que le rodea. Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Si Rusia decide amenazar con dejar de traer gas natural, pues habrá que adoptar medidas para garantizar la seguridad energética. Si, por ejemplo, los puertos de España, infraestructuras críticas de nuestro país, son susceptibles de un ciberataque, hay que adoptar medidas al respecto. Y todas estas medidas garantizan aspectos que quizá pasan desapercibidos porque estamos acostumbrados a ellos, y es la seguridad con la que vivimos. Bueno, pues en coherencia con esta amplitud de riesgos y amenazas con la que nos enfrentamos, existe la política de seguridad nacional que únicamente cito para que se tenga visión real de lo amplia que es. Y dice, según la ley que la regula, dice, la acción del Estado está dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. De modo que es lógico inferir que la seguridad nacional es sumamente amplia. Vamos a ver, qué hace España para garantizar todo esto. Y lo que hace es crear el sistema de seguridad nacional, que es lo que vamos a ver a continuación, y después vamos a ver cómo se incardina la ciberseguridad en este sistema. El sistema de seguridad nacional es un conjunto de órganos, de protocolos, de procedimientos que tienen como función recabar y analizar información de la seguridad nacional, evaluarla y dirigir y coordinar respuestas ante crisis. Gestionan las crisis en caso de que se activen. Tiene una estructura determinada, que es esta que vemos aquí. La dirige el presidente del Gobierno y vemos el primer órgano, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano principal del sistema. Este órgano está presidido por el presidente del Gobierno, salvo cuando lo asiste Su Majestad el Rey, que es el que lo preside, y su función se puede resumir, tiene muchas, pero se puede resumir en que establece las directrices necesarias para la política de seguridad nacional. Pero hemos visto que esta seguridad nacional es muy amplia, por lo que necesita órganos de apoyo, que son los demás que aparecen aquí. A la derecha vemos los comités especializados, que son todos estos. Son comités que trabajan en ámbitos específicos. Por ejemplo, vemos el Consejo de Ciberseguridad Nacional, debajo, el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, el Consejo Especializado en Inmigración. Bueno, son comités especializados que asesoran al Consejo de Seguridad Nacional. Está aquí el comité de situación, que se convoca únicamente cuando se activa una crisis. Por ejemplo, se activó con la pandemia de la COVID, tiene unas características peculiares y entonces es al comité de situación al que informa. Y bueno, también vemos, también existe
los mecanismos de enlace, que bueno, son organismos variados que en función de la naturaleza de las crisis, como hemos visto, pueden ser de tipología diversa, se contacta con ellos. Y finalmente, abajo está el Departamento de Seguridad Nacional, que es muy importante. Sus funciones podríamos decir que se pueden resumir en tres. Por una parte, Secretaría Técnica, pero por otra, muy importante, es el órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Esto qué significa? Pues significa que es el encargado de estar continuamente estudiando el entorno de seguridad en el que nos encontramos. Y en ese contexto ha de identificar posibles riesgos, riesgos reales, tendencias, fenómenos de cualquier tipo que pueden afectar a la seguridad nacional y que pueden menoscabar la seguridad nacional. Las detectan, monitorizan estas situaciones, las valoran y realizan documentos de nivel político-estratégico informando de estas. Y según el grado, la importancia, se van elevando a los órganos y puede llegar al Consejo de Seguridad Nacional y al presidente del Gobierno. Entonces, este sistema, estos órganos se articulan para dar respuesta a los distintos ámbitos de la seguridad nacional. Pero no todos los ámbitos y la propia seguridad nacional se mueve en un único marco de referencia, o sea, todos se mueven en un único marco de referencia, no van por sitios diferentes, y esto es la Estrategia de Seguridad Nacional, que es un documento fundamental. Las estrategias de seguridad nacional es el documento referente del sistema de seguridad nacional. Son documentos estratégicos, no son de obligado cumplimiento, pero informan, orientan y sirven de guía para la política de seguridad nacional. Es, de hecho, el documento más importante a nivel político-estratégico. Su elaboración se promueve en el Consejo de Seguridad Nacional, que hemos visto que es el principal órgano. Tiene una visión de 10 años, pero se revisa cada 5 años o cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno. De hecho, la estrategia actual es de 2021 y urgió su elaboración porque había tenido lugar la pandemia de la COVID y eso supuso una serie de cambios en tendencias, cambios profundos que aconsejaron su elaboración. Vemos todas las estrategias que ha habido, una de 2011, luego 2013, 2017 y la actual, que es de 2021. Lo más importante, ¿qué dice la Estrategia de Seguridad Nacional? Pues este documento hace, en primer lugar, un análisis del entorno estratégico, porque para analizar cuáles son nuestros riesgos y amenazas tenemos que saber qué está ocurriendo en el resto del mundo. Luego, sí hace un listado, identifica los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España. Posteriormente, en función de esto, define líneas de acción estratégicas en cada ámbito de actuación y, finalmente, se refiere al sistema de seguridad nacional, es decir, mira su estado y prevé posibles mejoras. Como digo, la Estrategia de Seguridad Nacional es el marco y guía de la política de seguridad nacional, pero al ser muy amplia, ¿cómo se trata? Al ser tan amplia es difícil tratar todos y cada uno de los ámbitos que anteriormente hemos dicho. Entonces, lo que se hace es que, derivada de esta estrategia, que podríamos decir que es la estrategia madre o de primer orden, se crean estrategias de segundo nivel o estrategias sectoriales. Y aquí ya nos vamos acercando a la ciberseguridad. Existe la Estrategia Nacional, Estrategia de Seguridad Marítima, Energética, contra el terrorismo o Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Antes de hablar de esta estrategia en concreto, señalar algo muy, muy importante. Es un cambio que se ha observado y es relativamente nuevo. Y es que son los llamados espacios comunes globales. La estrategia actual y la anterior ya hacía referencia a ellos. ¿Cómo son estos espacios comunes globales? Bueno, pues tienen unas características peculiares. En ellos, en gran medida, están regidos por la libre circulación de personas, bienes, servicios, ideas y se caracterizan por, vemos aquí las características,
su apertura geográfica y funcional, una regulación que puede en algunos casos ser débil y ausencia de soberanía, a diferencia de lo que ocurre en los Estados. También se caracteriza por la carencia de fronteras físicas y su fácil accesibilidad, y la dificultad de atribución de cualquier acción irregular o delictiva, dadas las características anteriores. Entonces, todo esto son oportunidades, pero también ofrecen desafíos importantes. ¿Esos espacios comunes globales cuáles son? Pues son el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo terrestre. Y estos espacios, además, son sumamente importantes para el normal desarrollo de la actividad social y económica de un país. Imaginémonos actualmente la actividad económica con un ciberespacio disfuncional, igual con el espacio marítimo o con el espacio aéreo y ultraterrestre, problemas en los satélites, por ejemplo. Entonces son fundamentales, pero al mismo tiempo pueden convertirse fácilmente en escenarios de confrontación, especialmente en un contexto internacional de mayores tensiones. Y estamos en este contexto de mayores tensiones. Por todo lo anterior, las amenazas para la seguridad nacional encuentran en los espacios comunes globales, en estos espacios, un terreno de actuación idóneo. Y el ciberespacio es sin duda un teatro de operaciones cada vez más relevante. Entonces, en resumen de lo anterior, podemos ver distintos desafíos, distintas amenazas. Vemos en amarillo las amenazas y desafíos en los espacios comunes globales. Vemos las vulnerabilidades que hay de estos tres espacios. Y vemos también otras amenazas como el espionaje, conflictos armados, que se mantiene claro, crimen organizado, no proliferación de armas de destrucción masiva, o desafíos como la vulnerabilidad energética, que hoy todos sabemos mucho al respecto, epidemia y pandemias, que también aprendimos desgraciadamente mucho al respecto, o los efectos derivados del cambio climático, que desgraciadamente también los estamos sufriendo. Entonces, ante todos estos riesgos, estas amenazas, vamos a ver, llegados a este punto, cómo se incardina la ciberseguridad en el sistema de seguridad nacional. Como veíamos en la Estrategia de Seguridad Nacional, que es este documento, digamos, madre, principal, que establece las guías, las directrices, se prevé también la elaboración de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, porque era necesario. Hay dos, una de 2013 y la actual de 2019. Como veíamos anteriormente, se renuevan cada 5 años o cuando las situaciones lo requieren. Y su contenido, de nuevo lo más importante, pues sigue el mismo esquema que la Estrategia de Seguridad Nacional. Analiza el entorno, informa de las amenazas y los desafíos, establece los objetivos de la ciberseguridad en función de los riesgos detectados para la seguridad nacional, prevé líneas de acción para hacer frente a estos riesgos y amenazas y hace referencia al sistema de seguridad nacional que habíamos visto antes y que veremos luego de nuevo. Bueno, en primer lugar, respecto al panorama, el panorama de la ciberseguridad es tan dinámico que ha provocado que se hable de una nueva concepción de ciberespacio. Y aquí tenemos las principales características. En primer lugar, bueno, voy a decir algo someramente de cada una de ellas. En primer lugar, lo que tenemos que tener muy claro es que no se trata solo de una transformación digital. El ciberespacio permite una conectividad universal y el flujo de comunicación, de servicios, de datos, de comunicación y al mismo tiempo potencia el progreso social y económico.
es fundamental, entonces. Es que esto supone que afecta tanto al espacio como al tiempo. La transformación digital hace que procesos productivos se produzcan a escala global y a un ritmo sumamente veloz. Vamos, por tanto, como decía, más allá de lo tecnológico para afectar a lo social, a lo económico, a la política y, como no, afecta y transforma la seguridad. Y esto hace que sea un objeto prioritario en las agendas de los gobiernos. Hay, por tanto, una nueva concepción del ciberespacio y, dadas las dimensiones del ciberespacio y su alcance, la ciberseguridad ha de tener necesariamente un carácter multidisciplinar. También poner, muy importante, en valor al sector privado. El sector privado juega un papel muy relevante porque es gestor y propietario de activos digitales. Y es que, además, posee gran parte de las capacidades de ciberseguridad. Por otra parte, se debe aspirar a fomentar la autonomía tecnológica mediante el fomento de una base industrial nacional de ciberseguridad. Esto es difícil, lo sabemos, porque existe una gran interdependencia, porque es difícil que España posea todo lo que se necesita, pero hay algunos componentes que, por su relevancia estratégica, es necesario que se fomente esta autonomía. Vuelvo a repetir que la COVID y ahora la crisis de Ucrania ha puesto de relieve una gran vulnerabilidad del Estado globalizado, y es depender de elementos esenciales para nuestra seguridad de lugares lejanos o de países con dudosos credenciales democráticos, podríamos decir. Por otra parte, todo este entorno exige pasarse de un modelo preventivo a un modelo disuasorio. Eso Estados Unidos lo hace muy bien, con un discurso más asertivo, que se dice ahora en una traducción del inglés. Y, por otra parte, una aproximación proactiva de la ciberinteligencia. Y esto es muy importante porque permite anticiparse a posibles adversarios. Y finalmente, pero fundamental, es una mayor implicación de la sociedad a través de la cultura y la concienciación. Pasamos ahora a hablar de los riesgos y amenazas. Y aquí tenemos que distinguir dos tipos. Por una parte están las ciberamenazas. Seguro que la mayoría de las personas, al hablar de ciberseguridad, entiende que hay que protegerse de las ciberamenazas, pero no es solo ese el campo, podríamos decir, de batalla. También tenemos que tener en cuenta las acciones que usa el ciberespacio para llevar a cabo acciones ilícitas o maliciosas. Es decir, existen en el ciberespacio, por una parte, las acciones que buscan causar efectos en los propios sistemas digitales, que esto sería la amenaza más tradicional o a la que más acostumbrados estamos o que asociamos más con ciberseguridad, pero también hay que tener en cuenta que el ciberespacio es un vector de comunicación estratégica que puede ser utilizado para influir en la opinión pública o en la forma de pensar de las personas a través de la manipulación de la información o las campañas de desinformación. Esto lo he leído, está recogido en la propia estrategia. Respecto a las características de uno y otro tipo de amenazas, respecto a las ciberamenazas, bueno, tienen como objetivo elementos tecnológicos, son amenazas técnicas, de las que ustedes yo creo que saben bastante más. Son aquellas que pueden ocasionar un ataque, daño por un ciberataque. Se caracterizan por su transversalidad, puede afectar a la práctica totalidad de los ámbitos de la seguridad nacional que hemos visto, el económico, el energético o el sanitario. Pensemos, por ejemplo, en un ciberataque que deje sin luz una región de España o de Ucrania. Y esta transversalidad exige que la ciberseguridad se trate con una perspectiva integral que comprende las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad. Por otra parte, están otro tipo de acciones que hay que tener muy en cuenta, que son muy importantes, y son las acciones que usan el ciberespacio para fines maliciosos.
Y estas amenazas se ofrecen desde un ángulo diferente. Los autores de estas acciones se benefician de que las tecnologías digitales ofrecen facilidades para el anonimato, la suplantación y además la amplificación. Esto es, gracias a Internet, personas individualmente consideradas, pero también estados o grupos organizados, pueden alcanzar una gran capacidad de influir. Y, de hecho, los movimientos sociales globales adquieren una importancia estratégica hasta hace poco subestimada. ¿De qué acciones estoy hablando que se pueden llevar en el ciberespacio? Pues el ciberespionaje, que está a la orden del día. Unos estados espían a otros. Todos. Además, el ciberespionaje es relativamente económico, es rápido y tiene menos riesgos que el el espionaje tradicional. No pone en riesgo vidas porque se pueden espionar desde fuera del territorio del Estado espiado. Entonces, es muy rentable. También hablamos de cibercriminalidad. Muy importante el empleo malintencionado de datos personales, que tiene un alto potencial para desestabilizar un país. E igual ocurre, yo creo que es uno de los grandes riesgos de España o de los Estados, las campañas de desinformación. Estas campañas hacen uso de elementos como las noticias falsas o tergiversadas para influir en la opinión pública, e Internet y las redes sociales amplifican los efectos y el alcance de la información. El ejemplo de una campaña de desinformación exitosa que se suele citar, las elecciones de Estados Unidos, en las que ganó Trump. Y esto no es que lo diga yo, bueno, hay documentos oficiales de los propios Estados Unidos en el que así lo afirman, de modo que las repercusiones pueden ser enormes y esto nos afecta a todos. Volviendo a la actual estrategia de ciberseguridad, señalar que esta se hizo precisamente porque se observaron un aumento importante, relevante, preocupante de estos incidentes en el ciberespacio. Señalar además otro documento brevemente, y es que además de la estrategia sectoriales de la de ciberseguridad, cada año se publica el Informe Anual de Seguridad Nacional. Y en este se muestra la situación y los avances de todos los ámbitos de la seguridad nacional y entre ellos los de ciberseguridad. Las de este año se aprobó hace relativamente poco e informa de lo ocurrido en el año anterior. Pues bien, en cuanto al estado de la ciberseguridad el año pasado, solo señalar lo siguiente. Por una parte, se observó una mejora técnica de los ciberataques. En segundo lugar, se incrementó notablemente el riesgo de sufrir ciberincidentes, especialmente cibersabotajes y ciberhacktivismo, y el objeto principal de estos ataques, importante, eran contra, la mayoría, infraestructuras críticas nacionales, particularmente las relacionadas con el sector energético y el ciberespionaje. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos incidentes no se conocen, no conviene sacarlos a la luz. Otros sí, y salen en la prensa. Y también destacar que la invasión de Rusia por Ucrania ha tenido consecuencias y ha aumentado la amenaza de cibersabotajes contra infraestructuras críticas de Occidente, especialmente en el sector energético. Pues bueno, además de esto, de todos los desafíos, no quiero ser pesimista, pero además de todos estos riesgos, de todos estos desafíos, tenemos que hablar que nos enfrentamos no a todos ellos de modo aislado, sino que es importante el concepto de amenaza híbrida. Esto se define, y leo como dice la propia estrategia, consiste en acciones coordinadas y sincronizadas dirigidas a atacar vulnerabilidades de estados o instituciones
a través de una amplia gama de medios. Ciberataques, operaciones de manipulación de la información, pero también elementos de presión económica o acciones militares o de amenazas de seguridad energética, entre otras. Son, por tanto, una combinación de amenazas de diferente carácter o ámbitos perfectamente orquestadas, orientadas a la desestabilización de un país y, decíamos, uno de los beneficios para los delincuentes del ciberespacio se caracterizan porque estas acciones tienen o cuentan con una identificación y atribución complicadas. Esto era impensable hace unos años. Para conseguir desestabilizar un país era necesaria una inversión, se declaraba una inversión en capacidades militares y conflictos armados en el propio territorio, vidas humanas, pero ahora no. Y se puede iniciar un conflicto armado y a la vez usarla, otra vez un ejemplo hipotético, que no lo es, iniciar un conflicto armado, usar la energía como arma de presión, usar la agricultura como instrumento de presión y también el ciberespionaje y llevar a cabo cuidadosas campañas de desinformación. Entonces conviven numerosas acciones que un Estado puede usar para minar la estabilidad de otros, sin necesidad ya de acudir a ejércitos. Porque, claro, ya los Estados no declaran la guerra, sino que se mueven por debajo de ese nivel. Es un nivel que es muy cómodo, muy fácil, es la llamada zona gris. Y ahí, sin necesidad de enfrentarse a tribunales que los juzgan, someterse además a una publicidad, pues llevan a cabo en esta, la llamada zona gris, donde se sienten muy, como decía, muy cómodos. Ante estas amenazas, la estrategia establece una serie de principios con el fin de alcanzar una serie de objetivos. El Estado español, para luchar contra la ciberdelincuencia, ciberataques, establece estos siguientes principios y alguno es diferente a otros Estados aliados. Aquí vemos, en primer lugar, el principio de unidad de acción. Esto supone la existencia de una gestión centralizada de la crisis que afecta al ciberespacio. Esto permite, es práctico, hay otros países que lo tienen muy departamentalizado, pero la unidad de acción permite tener una visión completa de la situación de crisis y posibilita el empleo de los recursos disponibles. Todo está centralizado, pero ese centro está informado por todos los organismos públicos, pero como veremos a continuación, también privados, involucrados o que tengan conocimientos sobre la materia. Un segundo principio es la anticipación. Esto significa que priman las acciones preventivas. Para esto es muy importante y, bueno, hablo de la administración pública, a veces es difícil, bueno, también en el sector privado lo es importante compartir información y compartirla lo más rápido posible. En ciberseguridad a veces es complicado porque no se quiere dar una publicidad determinada o no se quiere que teman clientes de una empresa, pero es muy importante comunicar ciberataques porque además puedes evitar que se propaguen. Otro principio es la eficiencia. Se exige un alto nivel tecnológico y eso supone, claro, un alto coste de adquisición y desarrollo. Y finalmente, un concepto además que está de moda, pero que es necesario más aún hoy, con todo el panorama que hemos visto anteriormente, es la resiliencia. ¿Esto qué significa? Que si nos ocurre algo, que nos afecte lo menos posible y podamos recuperarnos lo antes posible. Es decir, que no afecte la continuidad de nuestro país. Estas directrices alumbran los objetivos y las líneas de acción previstas para alcanzarlos. La estrategia estableció 5 objetivos concretos, 7 líneas de acción y 65 medidas concretas que no voy a detallar todas, pero sí destacar como objetivos pues
pues la seguridad y resiliencia de las redes y los sistemas de información, el uso seguro y fiable del ciberespacio frente a un uso ilícito o malicioso, es lo que hemos estado hablando. Y aquí, como una de las líneas de acción, era reforzar la capacidad de investigación y persecución. También otro objetivo es la protección del ecosistema empresarial y social de los ciudadanos. Eso es muy importante, la ciberseguridad en el ámbito privado, en el ámbito empresarial, fundamental, y en esto este acto, este foro es un referente, fomentar la cultura y compromiso con la ciberseguridad, porque a los ciberataques estamos expuestos todos, pero de la ciberseguridad y de su importancia no todo el mundo sabe. Y además quería subrayar que una de las líneas de acción previstas para culminar este objetivo de extender la cultura de la ciberseguridad es generar y retener talento, lo cual es complicado, de modo que tienen ustedes un gran panorama profesional. También otra línea es desarrollar una cultura del ciberespacio y, por último, la seguridad del ciberespacio en el ámbito internacional, porque, como hemos visto, el ciberespacio no tiene fronteras. Bueno, estos son los objetivos, y cada objetivo tiene líneas de acción y, a su vez, cada línea de acción tiene otras medidas. Finalmente, desde el prisma orgánico, la ciberseguridad se incardina en el sistema de seguridad nacional del siguiente modo. Algunos de estos órganos ya lo hemos visto el Consejo de Seguridad, que preside el Rey o el presidente del Gobierno. Pues bien, en materia de ciberseguridad se han articulado órganos para velar por ella. ¿Cuál es el órgano principal? El Consejo Nacional de Ciberseguridad. Este órgano asiste al Consejo de Seguridad Nacional en esta materia. Por ejemplo, le hace partícipe, le da a conocer riesgos y amenazas que se hayan detectado, denegación de servicios importante o ciberamenazas, o se detecta una campaña de desinformación que pueda socavar algún pilar democrático, o de este tipo, todas las ciberamenazas que hemos visto anteriormente. Pues pueden llegar al Consejo Nacional de Ciberseguridad, que asiste al Consejo de Seguridad Nacional y lo preside la directora del CNI. Hasta aquí estamos en un nivel no técnico, sino político-estratégico. Más colgando del Consejo Nacional de Ciberseguridad hay ya un nivel más operativo. Uno es la Comisión Permanente de Ciberseguridad, que está aquí en medio, y que, bueno, tiene la Comisión Permanente de Ciberseguridad, tiene como misión asistir al Consejo Nacional de Ciberseguridad y también al Comité de Situación en caso de crisis sobre aspectos más técnicos y operativos. Por otra parte, muy importante, fue una novedad de esta estrategia, está el Foro Nacional de Ciberseguridad. Es un foro de colaboración público-privada y es un espacio en el que el sector privado, las universidades, las empresas, los centros de investigación, los medios de comunicación especializada pueden transmitir inquietudes. De modo que el sector privado también tiene su representación, tiene su lugar y sus inquietudes pueden ascender. Y, finalmente, bueno, las autoridades públicas competentes, porque, claro, dada la versatilidad de las amenazas, se puede necesitar acudir a distintas tipologías de autoridades. En un nivel operativo están los CER y los centros operativos. Son, por ejemplo, el Centro Nacional Criptológico, perteneciente al CNI, el INCIBE y el CNPIC para proteger las infraestructuras críticas. Y ya, finalmente, como conclusiones. La primera conclusión. Partimos de un concepto de la ciberseguridad, parte de la propia seguridad nacional. Y la seguridad nacional, como hemos visto, no es un concepto estático, se ha ampliado para abarcar y hacer frente a nuevas amenazas, como son las relativas
al ciberespacio. Y una segunda conclusión es que la seguridad nacional ha articulado un sistema con órganos, procedimientos, protocolos, documentos estratégicos que estudia el entorno de seguridad, los riesgos y amenazas y, por último, que precisamente por su relevancia y por su dinamismo, la estrategia de ciberseguridad se concibe como un documento vivo que ha de adaptarse a la evolución de los riesgos y amenazas y que es la ciberseguridad un componente esencial del sistema de seguridad nacional y alrededor de ella se han articulado todos los mecanismos necesarios para tratarla, lo que permite que la seguridad nacional tenga una visión integral acorde con el contexto en el que nos encontramos. Muchas gracias. ¿El micro? Atrás. ¿Puedo saco esto así a lo bestia? Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Ana por su charla acerca de la seguridad nacional. Y bueno, como vamos justo de tiempo, solamente va a haber una pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por la charla. Yo trabajo en el servicio de informática de aquí, de la Universidad de Córdoba, y bueno, pues nos enfrentamos y en nuestro trabajo día a día tiene buena parte de seguridad informática, pero lo que me he dado cuenta al oír la charla es que nosotros estamos viendo una parte muy pequeña de lo que aquí se nos ha expuesto. O sea, para nosotros la ciberseguridad se basa en el Centro Criptológico Nacional, INCIBE y el Esquema Nacional de Seguridad. Y del resto de cosas que aquí se han mencionado, yo sinceramente es que no tenía ni idea. ¿Eso es así porque nosotros lo estamos haciendo mal y no tenemos esa visión, o porque precisamente se pretende que uno tenga, que las patas de todos los actores solamente se dediquen a lo suyo y después las entidades superiores sean las que tengan la visión más general? Es que no sé si lo estamos haciendo mal, no conociendo la cantidad de cosas. Hombre, evidentemente en temas energéticos no tenemos mucho que hablar, pero bueno, vemos que hay muchas más cosas de las que nosotros tratamos habitualmente. Bueno, no, yo creo que todo se mueve, digamos, por especializaciones y el sistema de seguridad nacional trata de dar cobertura a todas estas especializaciones en función de las necesidades. Y las necesidades la marcan el entorno de seguridad y los riesgos y amenazas que ahí existen. Entonces, los riesgos de los que me hablaba, de más informáticos, están presentes en un nivel operativo y son necesarios y fundamental. Pero también en el ciberespacio, de una parte a esta parte, se han detectado que el ciberespacio es un campo en el que no solo están en peligro los sistemas informáticos, no solo todos son ciberamenazas, y son de gran importancia. El WannaCry se activó el comité, pero también dentro del ciberespacio nos hemos dado cuenta que existen otra serie de amenazas que realmente pueden mermar mucho la continuidad, la vida incluso democrática de un Estado, en el caso de que sea Estado, puede mermar cualquier otra actividad. Entonces, el sistema de seguridad nacional se organiza para dar cobertura a todas estas amenazas y lo hace por ámbitos. Y en el ámbito de la ciberseguridad existe este ámbito más técnico que se compagina con otro como, por ejemplo, cobra muchísima importancia las campañas de desinformación, porque las campañas de desinformación tienen una parte técnica que está ahí, de la que yo no sé, es informática pura y dura, ingenieros, pero tienen otra que es geopolítica y se aglutina. Entonces, yo creo que es un compendio de muchas piezas y muchas piezas relevantes, porque, como decía, nos enfrentamos a... Ya las amenazas es raro que vengan aisladamente, las amenazas suelen ser híbridas y como ejemplo tenemos a Rusia
con Ucrania. Rusia no solo ha invadido Ucrania, ha intentado desestabilizar muchos países, Estados miembros, mediante campañas de desinformación, ha intentado desunir la Unión Europea, dando presión con la energía, lanza ciberataques y para todo esto necesitamos profesionales de todo tipo. Entonces necesitamos un enfoque global con una base muy especializada para enfrentarnos a este entorno que, como decimos, es muy volátil, global e interdependiente, pero al final la seguridad nacional es la propia. No sé si he contestado a su pregunta. José Montero. Gracias.